En el caso número uno, pregunta cuánto paga en julio. Sobre 8.600, son 430 porque como no pasó de 30.000, solo se multiplica por 5%. ¿Cuánto pagó en agosto? Pues como son 45.000, se pasó de 30.000, entonces una base de 1.500, que es la multiplicación del 5% por 30.000, más el 7% sobre el excedente. El excedente son 15.000, entonces multiplican 15.000 por el 7% y les da 1.050. Total del impuesto a pagar son 2.550. ¿Cuál es el plazo en que se debe pagar la multa? El plazo van a ser los primeros 10 días del mes siguiente. O sea que concluyendo el mes tienen un plazo de 10 días hábiles, desde luego. La base legal es el artículo 4, numeral 1, literal K. 4, numeral 1, literal K. Artículo 10, numeral 7. El artículo 44 y el 49. 4, numeral 1, literal K. Artículo 10, numeral 7, el 44 y el 49. En el siguiente caso, hay una persona que trabaja en la universidad y en el INGUAT. Entonces, la pregunta es, ¿a qué régimen está afecto? Rentas del trabajo en relación de dependencia. Artículo 6.8, 68. La siguiente pregunta, ¿cuál es el periodo de liquidación? Es anual del 1 de enero al 31 de diciembre. Del 1 de enero al 31 de diciembre, es anual. Artículo 7.4, 74. ¿Deben de retener impuestos de la renta? Sí. Artículo 75, se refiere a las retenciones. La siguiente, en su caso, ¿cuánto debe retener cada uno de los patronos? En su caso, ¿cuánto debe retener cada uno de los patronos? Pues debe retener el que paga más. A los otros solo se les notifica. Artículo 77. Artículo 77. ¿Cuánto tiempo tiene el patrono para reintegrar al fisco? O sea, lo que retuvo. Pues lo debe de reintegrar dentro de los 10 días siguientes al finalizar cada mes. Artículo 80. Dentro de los 10 días siguientes al finalizar cada mes, según el artículo 80. En el siguiente caso, dice que se incluyeron pago de salarios para que fuera menor la renta imponible, pero no están incluidos esos trabajadores en la planilla del IX. ¿Es correcto el ajuste? Sí. Tienen que estar en la planilla para que se puedan hacer las deducciones. Y la base legal es el artículo 22, numeral 3. Artículo 22, numeral 3. En el siguiente caso, se refiere a una exportación y se está preguntando si tiene razón el auditor al ajustarlo por no haber declarado dicha suma al fisco. A pesar de que están registrados en los libros, no lo declaró. Entonces el auditor sí tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? El auditor. ¿Por qué? Porque son ingresos provenientes de actividades lucrativas. Artículo 4, numeral 1, literal B de bueno. Artículo 4, numeral 1, literal B de bueno.
El 5. Usted es propietario de la entidad del maíz, tiene trabajando ahí a su esposa, tiene una renta de 450,000, una renta bruta, y el salario que le pone a la esposa son de 5,000. El auditor fiscal no acepta el deducible del salario de la esposa. ¿Por qué? ¿Quién tiene la razón? Bueno, tiene la razón la SAT. ¿Y por qué? Porque pasa del 10% de la renta bruta. La renta bruta son 450,000, el 10% son 45,000. Si multiplicamos el sueldo mensual de 5,000 por los 12 meses, son 60,000 al año. Y ella no podría estar ganando, por ser esposa, más de 45,000 quetzales. Por eso es que no se acepta el deducible, o sea, la deducción. ¿Cuál es la cita legal? El artículo 21, numeral 4. Artículo 21, numeral 4. En el último caso, se refiere a un trabajador de la USAC, da clases de derecho tributario, lo mandan a recibir un curso, por cierto, no fui yo, y le dan una suma de 18,000 quetzales para sus gastos. El auditor le indica que debe pagar impuestos sobre la renta porque no presentó facturas para aprobar el gasto. ¿Está afecto a esta clase de este gasto, a este impuesto, sobre la renta? No. ¿Tiene razón el auditor interno? No. La cita legal es el artículo 70, numeral 4, que declara exento esta clase de gastos. Y en todo caso, el trabajador tenía que haber probado el gasto no con facturas, sino que la prueba son constancias de la salida y entrada al país, y presentar la copia de los boletos que utilizó para realizar el viaje. Esa es la obligación. Y esto está en el artículo 21, numeral 24. Aparte del 70, numeral 4, que lo declara exento. Está el 21, numeral 24. Bueno, esas son las respuestas del laboratorio que ustedes tuvieron en su poder el último día, y que espero que sí lo hayan concluido y que no hayan solo esperado que les dictara las respuestas. Sí, porque así no tiene ningún sentido el laboratorio. Para concluir el tema de los modos de extinción de la obligación tributaria, vamos a explicar lo que se refiere a las exenciones. La exención no es un modo de terminar de concluir una obligación tributaria. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho que las exenciones lo que hacen es evitar el nacimiento de la obligación tributaria. Pero lo explicamos dentro de este tema porque no hay otro donde sea más ad hoc que en este momento. Todo lo que hablamos antes, el último día, fue modos de extinguir obligaciones tributarias ya existentes. Pero ¿qué pasa cuando no nació la obligación tributaria? Es porque lo que se está dando son normas que declaran exentos actos o a personas. Y entonces, eso nos dice que tenemos dos clases de normas. Normas que establecen hechos generadores mediante los cuales se establecen condiciones que, al cumplirlas por parte del sujeto pasivo, genera la existencia de una obligación tributaria a favor del fisco. Esta se considera una hipótesis positiva. Pero ¿qué pasa cuando en la ley tributaria se encuentran disposiciones legales que lo que hacen es neutralizar esos hechos generadores y establecen que no deben de pagar impuestos determinados actos o personas? Entonces aquí estamos
frente a hipótesis de carácter negativo y son las exenciones. ¿Por qué? Porque al neutralizar los hechos generadores lo que están haciendo es evitar el nacimiento de la obligación tributaria. El IUCI dice que todos los propietarios de bienes inmuebles, para no ser muy largo, pagan el impuesto del IUCI. Pero por otro lado está la exención que dice que los propietarios de bienes inmuebles que estén registrados esos bienes en menos de 2.000 quetzales no pagan impuesto. O sea, neutralizó el hecho generador señalando un monto específico para que a esas personas no les nazca la obligación tributaria. A eso se refiere entonces el asunto este de que evita la exención, el nacimiento de la obligación tributaria. En el código tributario, permítame que lo encuentre. En el código tributario encontramos las exenciones en el artículo 62. Y ahí lo que dice es que la exención dispensa total o parcialmente el cumplimiento de una obligación. Pero también en este capítulo 6, a la hora de las exenciones, establece los requisitos. Dice que la exención debe establecer las condiciones específicas. Pero me llama la atención que en el artículo 64 dice aplicación a tributos posteriores. Y dice que salvo disposición en contrario de la ley tributaria, la exención no se extiende a los tributos que se instituyan con posterioridad a su otorgamiento. Estos artículos del 62 al 65 son de lectura obligatoria como los otros de la semana anterior y los otros temas que hemos dado después del examen parcial. El artículo 65 también habla de los beneficios tributarios y dice que las exenciones y beneficios tributarios no pueden excederse de un plazo de 10 años. No, perdón, esos están los requisitos. Que los beneficios tributarios, ¿se acuerdan que yo les hablé de las limitaciones al principio de generalidad? Y ahí fue cuando les di algunas generalidades de las exenciones. Pero también les hablé de los beneficios tributarios. Y dice que los beneficios tributarios no pueden excederse de 10 años. Y se recuerdan que yo les cité el ejemplo de las maquilas, que muchas de ellas cuando van por el 8º año de funcionamiento, de su nacimiento, cierran, desaparecen. Y es por el hecho de que como ya se acerca el final del beneficio tributario, entonces no quieren pagar impuestos y lo que hacen es desaparecer la maquila. Pierde el Estado y pierden todos los trabajadores porque a ninguno le pagan todas sus prestaciones. Tanto la exención como el beneficio tributario, dice el artículo 65 en la parte final, no pueden ser transferibles, sino que deben ser por cumplimiento exclusivo de lo que dice la ley, en tanto lo constitucional como la ley que crea el impuesto. Veamos ahora entonces las clases de exenciones. Hay una clasificación general. La clasificación general se refiere a las exenciones subjetivas y objetivas. Las exenciones subjetivas son aquellas en que la hipótesis neutralizante es una condición que está dirigida directamente a un hecho o una situación. No tiene nada que ver con la persona. O sea, permítame. Repito. Las exenciones
subjetivas son aquellas que no tienen nada que ver con el hecho o la situación, sino que van dirigidas directamente a las personas, independientemente de qué esté realizando esa persona. O sea, tiene que ver directamente con el destinatario legal tributario. Y entonces aquí lo que se mencionan son las personas. En el artículo, pueden buscar un ejemplo en el artículo 8 del impuesto sobre la renta, pero en la ley del IVA vamos a encontrar en el artículo 8 los 6 numerales son exenciones subjetivas, porque van dirigidas a las personas. Se mencionan los centros educativos públicos y privados, las universidades, estoy hablando de la ley del IVA, artículo 8, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico, el ICS, las misiones diplomáticas y consulares, los organismos internacionales que se les haya otorgado las exenciones, o sea que la tienen que solicitar. Estas, como van dirigidas a las personas, son las que se denominan exenciones subjetivas. O sea, en general se refiere a gremios, iglesias, universidades, fundaciones, asociaciones. Y para ser más concretos, en la ley del IVA, las del artículo 8. Las subjetivas se refieren a gremios, iglesias, universidades, fundaciones, asociaciones. Me olvidaba comentarles que del tema de las exenciones no tengo material ni tampoco del siguiente punto que vamos a ver. Es demasiado sencillo los dos temas. Luego tenemos las exenciones objetivas. Aquí la condición neutralizante, o sea, el contenido de la norma, está relacionado directamente con los bienes, con la actividad que constituyen la materia imponible, independientemente de quién sea la persona o el destinatario legal tributario. ¿Cuáles son ejemplos de ellas? En la ley de herencia, legados y donaciones que ustedes tienen que leer para el segundo parcial, se refieren dentro de las exenciones que ahí se mencionan las cuentas de ahorro. O sea, ustedes no van a pagar impuesto de herencias, no ustedes, sino que los herederos a la hora de un testamentario o un intestado, no van a pagar impuestos si la cuenta de ahorro está en un banco nacional. Sí lo van a hacer si las cuentas de ahorro que ustedes están señalando están en un banco fuera del territorio de la República. Pero también encontramos en el YUSI, el ejemplo que les puse, los inmuebles valorados en menos de 2,000 quetzales. También encontramos otros ejemplos que se citan en la ley del IVA, en el artículo 7, numeral 1, la creación de títulos de crédito, desde su nacimiento hasta su extinción. No están afectos al IVA, están exentos. Pero también en el numeral 7 de ese artículo dice que los intereses que generen esos títulos de crédito tampoco pagan impuestos, están exentos. Hay un artículo que hay un numeral ahí que siempre me ha llamado la atención y que dice que la venta de bienes inmuebles que no tengan un máximo que no se pasen de un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, tampoco están afectos al pago del IVA. Además ahí señala otras condiciones. Para que se dé la exención, se deben de cumplir todos los requisitos que en el artículo se señalan, que se refieren al área del inmueble, al área de construcción, entre otros. Y en un numeral 15, la venta de bienes inmuebles está en el numeral 12 del IVA, artículo 7.
y el numeral 15 que se refiere a la compraventa de medicamentos denominados genéricos, o sea, medicinas genéricas que se venden en muchas farmacias pequeñas aquí en el país y que han surgido de la noche a la mañana, y es por esa situación, no pagan IVA. Bueno, ahí tenemos la clasificación general que las divide en subjetivas y objetivas. Si quieren leer otros ejemplos de objetivas, los pueden leer en el artículo 14, numeral 6, 8, 10, 12 y 14. Artículo 14, numerales 6, 8, 10, 12 y 14 del impuesto sobre la renta. Luego tenemos otra clasificación que es atendiendo a la ley que las crea. Y estas son las constitucionales y las ordinarias. Su nombre lo dice, las primeras están en la Carta Magna. Son creadas por el legislador extraordinario. Y en el caso nuestro están contempladas en la Constitución, en los artículos 37, que se refiere a las iglesias. El artículo 88, que se refiere a las universidades, a las San Carlos y a las privadas. En el artículo 92, que se refiere a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y al Comité Olímpico. Y otra más, el IX, en el artículo 100. Ahí tienen ejemplos de exenciones de carácter constitucional. Y lo que hacen las leyes ordinarias es prácticamente incluir estas que ya mandó la Constitución. Pero ¿cuáles son en general las exenciones ordinarias? Pues todas las que contienen las leyes ordinarias que crean los impuestos. Recuérdense ustedes que les dije yo la vez pasada que las exenciones, independientemente de las constitucionales, siempre iban a estar contempladas en la ley que crea el impuesto, no en otra ley. Si lo que se está haciendo es evitar que nazca el nacimiento de una obligación tributaria, pero está en una ley totalmente ajena a la creación del impuesto, no se llama exención, se llama beneficio tributario. Recuerden bien la diferencia y recuerden bien que se los estuve recalcando. La exención ordinaria es la que está contemplada en las leyes que crea el impuesto, mientras que todas aquellas disposiciones que evitan el nacimiento de una obligación tributaria, un impuesto, pero que no están dentro de la ley que creó el impuesto, se les denomina beneficios tributarios. ¿Se recuerdan que ya les hablé de las maquilas con respecto al impuesto de la renta? Ya les hablé también en aquella oportunidad, les puse el ejemplo de la ley forestal que ofrece beneficios tributarios para los que vengan a plantar bosques. Y por último, atendiendo al plazo, las exenciones se dividen en temporales e indefinidas. Las temporales son cuando el legislador ha dejado un plazo para su existencia. Yo recuerdo únicamente como una exención temporal la que se creó cuando se autorizó el decreto ley del IVA en tiempo de Efraín Ríos Montt. Ya les conté la historia del IVA. Me recuerdo que cuando se creó el IVA, derivado de que el conflicto armado estaba provocando mucho problema en la actividad económica turística y como consecuencia los hoteles, las pensiones en todo el país y más las del occidente estaban pasando por una crisis económica. Cuando se creó el IVA, se estableció ahí una exención a toda la actividad hotelera del país y la exención tenía de vigencia 1 año a partir del inicio de vigencia de ese decreto ley. Esto con el propósito de que no fueran afectados más las personas que se dedicaban a esta actividad.
A eso se refiere a las exenciones temporales. Las indefinidas son las que están contenidas en todas las leyes ordinarias que no tienen un plazo y van a desaparecer cuando el Congreso de la República derogue la ley o derogue una de ellas. Mucho se ha discutido en el país por distintos medios. En este gobierno no he oído nada de ese tema, pero se ha dicho que las exenciones deberían desaparecer para no establecer privilegios de ninguna naturaleza, ni de índole económico, político y social, porque las exenciones generalmente se otorgan atendiendo a factores económicos, políticos o sociales. Un factor político son todos los que se le otorgan a las misiones internacionales, a los consulados, a las embajadas. Es una exención política. Una exención económica puede ser la ley de la maquila, con el propósito de atraer empresas y que haya más oferta de trabajo para que haya más contratación de mano de obra de guatemaltecos y que circule más efectivo. Y una social, perfectamente podría yo citarles el ejemplo de que cuando hay un fenómeno natural que destruye determinadas áreas, afecta a las personas, pues decir que durante 2 trimestres no se va a pagar el impuesto único sobre inmuebles. Es un ejemplo ficticio. Bueno, ahí tenemos las clasificaciones también de las exenciones con algunos ejemplos de las subjetivas, objetivas, constitucionales, ordinarias y atendiendo al plazo. Bueno, el siguiente tema es lo referente al ilícito tributario. Cuando hablo del ilícito tributario, voy a mencionar aquí algunas cosas que ustedes ya conocen, solo que aplicadas al derecho tributario. Y voy a empezar por recordarles a ustedes, porque eso lo tuvieron que haber visto en derecho penal, que todas las normas penales, las que establece el Código Penal, por ejemplo, siempre están tutelando distintos aspectos. Y estos aspectos fundamentales están relacionados, por un lado, con individuos, por otro, en atención a la colectividad y por el Estado. Cuando hablamos del ilícito tributario, nos estamos refiriendo prácticamente a aquellos delitos que tutelan aspectos del Estado y relacionados con la tributación. Dicho esto, vamos a mencionar que los sujetos pasivos muchas veces realizan una serie de acciones, pero con esas acciones, con esas conductas que están realizando o hechos, están dañando al Estado, porque el propósito de esas acciones muchas veces, queriendo y otras sin querer, están afectando los ingresos tributarios del Estado. Pero dependiendo de esas conductas, que les vamos a llamar infracciones, vamos a establecer que las infracciones se dividen en faltas o contravenciones y delitos. ¿Cuándo es una falta tributaria o una contravención? Cuando el sujeto pasivo está realizando acciones sin mayor significación moral, son meras desobediencias, pero que al final solo constituyen un riesgo y que afectan en parte el ingreso tributario, pero que lo pueden enmendar mediante la fiscalización que realiza el Estado y que les ordena el pago
el pago del impuesto que se omitió derivado de esa falta que cometió. Por ejemplo, si en el impuesto sobre la renta yo incluyo un gasto como deducible, pero que el documento que tengo en mi poder dice 500, y yo en lugar de poner 500 escribo 5,000. Eso va a hacer que la renta imponible sea mucho menor. Recuerden que les hablé de la renta bruta. La renta bruta es el total de ingresos, les dije. Y que en aquellas, en las que están siguiendo el régimen de actividades lucrativas, pueden utilizar los deducibles que la ley les está señalando. Entonces, este régimen de las rentas sobre actividades lucrativas que pueden hacer deducibles de la renta bruta, pueden incluir un deducible en el que están cambiando la suma. Y entonces en lugar de 500 escriben 5,000. Restar esos deducibles nos da la renta imponible, que va a ser menor. Y al aplicar la tasa impositiva, entonces el impuesto va a ser menor. Viene el fiscalizador y al revisar esa documentación se da cuenta del error. Pero eso no se considera delito, eso se considera una falta. Y entonces el auditor tributario lo que va a hacer es un ajuste. Y en el ajuste le va a decir, no, restemos los 500, no 5,000. Y entonces el impuesto va a resultar el real. Y le va a decir, bueno, usted tiene que pagar. Le notifica el ajuste y tendrá que pagar. Y ya veremos cómo es el trámite ese, después del segundo examen parcial. Y entonces, cuando se comete una falta o contravención, lo que hay es una sanción que establece la autoridad administrativa y que es una multa, es una sanción económica. Muy diferente es cuando estamos hablando de delitos. Cuando estamos hablando de delitos, la acción que realiza el sujeto pasivo está violando normas de carácter penal. Hay una agresión a la ley que puede ir dirigida a personas particulares, ya dijimos, a una sociedad o al Estado. En este caso es al Estado. El delito tributario el que está afectando es al Estado, porque con esa acción grave que está realizando, está afectando el ingreso de los impuestos a las cajas del Estado. Y entonces se están violando principios morales y jurídicos que la ley está protegiendo. Hay una lesión al interés económico del Estado. Todas las normas, dijimos, tutelan algo. Los delitos como el robo, hurto, tutelan el patrimonio. Los delitos como el homicidio, el asesinato, tutelan la vida. No se me olvida los que tutelan el honor de las personas, la difamación, la calumnia, ya se me olvidó el tercero. Bueno, yo creo que con esto los estoy ubicando de una buena forma sobre que las infracciones se van a clasificar como faltas y delitos, que las faltas las sanciona la autoridad administrativa, que en este caso podría ser la SAT o las municipalidades con el IUCI, imponiendo multas. Pero los delitos, que ya son acciones graves y que violan normas establecidas como delitos en el Código Penal, en el caso nuestro, entonces esas sanciones las va a imponer el órgano judicial a través de todo un proceso que ustedes lo conocen muy bien y que conlleva al final la privación de libertad. Aquí lo que hay es una privación de libertad. Y si el delito señala que también debe pagar alguna cantidad de dinero, pues eso es un agregado.
En el Código Penal ustedes van a encontrar en el artículo 358 A, B, C y D los denominados delitos contra el régimen tributario. Están en el capítulo 4 del Código Penal. El 358 que se refiere a la defraudación tributaria, 358A, 358B que se refieren a casos especiales de defraudación tributaria, luego en el C que se refiere a la apropiación indebida de tributos, y el D que se refiere a la resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Sí? Eso de la resistencia a la acción fiscalizadora, al final de este tema voy a poner un ejemplo de cómo podría funcionar. También encontramos otros delitos como la falsificación de sellos, o cuando se utilizan una vez que ya han sido, se utilizan nuevamente una vez que ya han sido utilizados en otros documentos. Y hay otros delitos más, pero básicamente creo que en esos 358, cuando lo lean, se van a dar cuenta ustedes de todo lo que conllevan esas literales A, B, C y D. Bien, ahora, ¿cómo podríamos definir lo que es el delito tributario, el ilícito tributario? Ilícito tributario. Pues son todas aquellas acciones, hechos u omisiones que realiza el sujeto pasivo, violando con ello las normas jurídico-tributarias penales. Normas jurídico-tributarias penales. Y que no permiten que lleguen los recursos económicos tributarios al Estado, violando las obligaciones sustantivas o formales que establece el derecho tributario. Muy bien, ahora veamos cuáles son los elementos del ilícito tributario. Ustedes los conocen como los elementos del delito, son los mismos. El primero los vamos a dividir de acuerdo a la doctrina tributaria en elementos objetivos y elementos subjetivos. El elemento objetivo se refiere a la conducta o hecho. Se refiere a la conducta o hecho que realiza el sujeto pasivo y que con ella, que puede ser en una forma voluntaria o por omisión, esa acción o esa conducta, pero que al final conlleva a que no llegue al Estado los ingresos derivados de los impuestos. Luego tenemos el otro elemento, la tipicidad. Esta no es más que hablar del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque para que sea un delito debe de existir en una ley que antes lo haya sancionado, o sea, todo el proceso de creación de una ley. Es la definición inequívoca del hecho punible por la ley. O sea, que esté debidamente tipificado dentro de un código penal. Eso, al estar debidamente tipificado, no es más que el principio de legalidad. No existe delito si no existe ley. Luego tenemos la antijuridicidad. Todos los delitos lesionan un bien jurídico, ya lo mencioné. Delitos como la estafa, el robo, el hurto, lesionan el bien jurídico, que es en este caso el patrimonio, el homicidio, el asesinato. El bien jurídico aquí es la vida. Les hablé del honor. Entonces ahora nos preguntamos, cuando hablamos de la antijuridicidad,
¿Cuál es el bien jurídico tutelado por los delitos tributarios? Si esta antijuridicidad consiste en un ataque directo, ¿a qué? En el caso de los delitos tributarios. En el asesinato, un ataque directo a la vida. En el robo, un ataque directo al patrimonio. ¿Cuál es entonces el ataque directo en el caso de los delitos tributarios? Pues no es más que el interés financiero del Estado. ¿Por qué? Porque con ese delito que se comete, el sujeto lo que está haciendo es acciones que no van a permitir, acciones que con ellas no van a permitir que ingrese el dinero de los impuestos que estaría obligado a pagar. Y por último, la imputabilidad. Imputabilidad. Este elemento se refiere a que debe de existir una persona a la que se le atribuya la acción o el hecho que conlleva la realización del delito. O sea, es el presupuesto subjetivo de la culpabilidad y que tiene su base en la voluntad libre y consciente de un sujeto que se exterioriza por la conducta que está realizando. A eso se refiere la imputabilidad. O sea, es indispensable que haya un sujeto al que se le atribuya en una forma concreta los elementos del delito que se señalan en el Código Penal. Por eso ese es el presupuesto subjetivo de la culpabilidad. Hay que probarlo, para eso es el proceso penal. Pero eso es algo que él está exteriorizando con una conducta que está realizando, un hecho, un acto. Y luego tenemos los elementos subjetivos, que también los conocen ustedes: el dolo, la culpa. El dolo es cuando el sujeto pasivo realiza una conducta en forma voluntaria que persigue un propósito de realizar hechos antijurídicos que van a dañar el interés financiero del Estado. Por ejemplo, en el IVA, cuando este sujeto está utilizando una serie de documentos en los cuales no existen, que han sido creados en forma anómala, y se demuestra por parte del Estado que son anómalos. Ahí, cuando se están utilizando ya en esa operación de crédito y débito, ya el sujeto pasivo está actuando en una forma voluntaria, está actuando con un propósito. Este dolo se puede manifestar a través de ocultar documentos, realizar maniobras, ardides, inexactitudes, falsificaciones, alteraciones, simulaciones. Cualquiera de ellos que conlleva a tratar de engañar, en este caso nuestro, a la administración tributaria. Por eso dice que el dolo es una acción voluntaria, con un propósito definido: dañar el interés financiero del Estado. Y se puede hacer, repito, tal vez no en el mismo orden, alteraciones, falsificaciones, simulaciones, inexactitudes, ocultar información o documentos, maniobras o ardides que se realizan, o cualquier otra forma de engaño que pueda tener la mente del delincuente tributario, en este caso. La culpa es diferente. La culpa es cuando, por negligencia, el sujeto pasivo o por un caso fortuito no
no cumple con el pago del impuesto y, y sin pretenderlo cae dentro del campo del derecho penal tributario. Cuando yo digo derecho penal tributario es porque ustedes saben que todos los derechos están vinculados. En la doctrina, cuando ustedes lean un libro de derecho tributario, van a encontrar derecho tributario penal, derecho tributario internacional. ¿Quién diría que el derecho internacional se pueda llamar tributario? Pues sí, está la doble tributación internacional, donde implica dos países o más países. El derecho tributario penal, que se refiere precisamente a esta cuestión de los delitos tributarios, o derecho administrativo tributario, en países en los cuales todavía funciona dentro de la administración pública la cuestión tributaria. Yo cuando hablé de la autonomía en el caso de Guatemala expliqué esa situación. Ahora veamos un ejemplo de este dolo y de esta culpa. Voy a hablar de un abogado penalista. ¿Qué pasa cuando a un abogado penalista le llega, por ser penalista no significa que no tenga que declarar el IVA, el impuesto sobre la renta? Entonces, o que no se le pueda fiscalizar. Entonces llega el auditor y le dice que se acredita y le dice que necesita que le ponga a la vista todas las declaraciones del 2023 del IVA, del impuesto sobre la renta de todo el año, toda la documentación de respaldo y todas las declaraciones físicas. ¿Qué va a hacer este abogado? Pues la mayoría lo que le dice al auditor es que no se las puede poner a la vista porque todo eso está en poder de su contador. Y los auditores lo aceptan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cuando se niega dando esa razón, entonces le notifican en ese momento que le dan 3 días para que presente, le dan un plazo improrrogable de 3 días para que presente la documentación. Esto que les estoy hablando está contenido en el artículo 93 del Código Tributario. Hasta ahí estamos bien, pero sucede que el bendito abogado penalista está a partir del día anterior en un caso penal muy difícil, está preparando la primera declaración, o puede ser la fase intermedia. Ustedes mejores que yo saben de todas esas fases, y que como importante que es el cliente, le está brindando todo su tiempo. Y dentro de ese venir y de utilizar documentos, la notificación que le dejó el auditor le pone papeles encima, y el proceso ese que está atendiendo le lleva todo el resto de la semana, y le notificaron el lunes. Prácticamente él no se presentó ni martes, ni miércoles, ni jueves. Se tipifica ahí la resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces, ¿qué hace la SAT? Pues la SAT definitivamente no se va a quedar de brazos cruzados. Y entonces lo que hace es ir ante un juez y pedirle que le dé la orden para que le entregue la documentación. Y cuando le entregan esa orden al sujeto pasivo y no cumple con entregarla, en ese momento se tipifica se da el elemento objetivo de la imputabilidad.
porque está regulado en el Código Penal, lo referente a eh, la resistencia a la acción fiscalizadora. Está contenido como un delito en el artículo 358D, o sea, la última literal, resistencia a la acción fiscalizadora. Dice, quien después de haber sido requerido por dicha administración con intervención de juez competente, impida las actuaciones o diligencias necesarias de proporcionar información, libros, documentos, etc., se está tipificando el delito. Y este será responsable de sanciones de 1 a 6 años de prisión y la multa equivalente al 1% de los ingresos brutos. Entonces, en la primera parte actuó como culpa, o sea, es culpable, hay negligencia, no cumplió dentro de los 3 días por estar atendiendo otro asunto. Pero cuando este sujeto, este abogado viene y ya mediante una orden de juez le dicen entregue la información y no lo hacen, pues ahí estamos hablando de dolo. Ya hay una voluntad, ya hay un propósito de dañar el interés financiero del Estado. Ya hay una maniobra. Ya es un ardid. Así es como puedo ejemplificar en la mejor forma lo que son estos elementos subjetivos de dolo y culpa. Bueno, compañeros, nos quedamos hasta ahí. Les pido de favor que lean el fin de semana su ley de herencias, legados y donaciones, porque si me imprimen el laboratorio, lo vamos a hacer el lunes. Si en dado caso no sucediera, pues vamos a dar una clase normal. Nos quedamos ahí y nos vemos el miércoles.